Bueno, buenas tardes. La verdad es que quería aprovechar al comité organizador de las jornadas. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí, realmente es un honor estar acá con ustedes. Quiero agradecer y felicitar al doctor Bertaramino y al doctor Tabaco por sus disertaciones. Yo participo en la comisión de la Asociación Médica y organizamos jornadas, pero la verdad que ver el auditorio así, yo creo que hacía muchos años que uno no veía este auditorio tan lleno, así que les agradezco a todos por haberse acercado acá. Da gusto ver este auditorio que nosotros lo queremos mucho, tan repleto, ¿no? De profesionales. Cuando hablamos con Eduardo de hacer un tema de neumología infantil, 20-25 minutos, para un auditorio diverso, bueno, pensamos un poco en el tema del asma, ¿no? ¿Y por qué pensamos en el tema del asma? Y porque el asma tiene, hoy por hoy, una alta prevalencia en los niños de 6 7 años, casi el 16%, y en chicos de 13 a 14 años, un 11%. Eso ya viene de datos del estudio ISAC, que es un estudio que se hizo a nivel de todo el mundo. Argentina participó, el Rafaelas también había participado. Hay más de 4 millones de casos en el país, hay muchas hospitalizaciones, tanto públicas como privadas. Y en el tratamiento, según las guías y los estudios, estamos haciendo subtratamientos y estamos haciendo sobretratamientos de los pacientes con asma. Entonces, vamos a ver por qué hablamos de esto, por qué hablamos de subtratamientos. Y porque, según las guías China 2023, el 50% de los niños con asma persistente no reciben terapias de corticoides inhalados, siendo estos una primera línea del tratamiento. 1 de cada 3 niños con asma moderado severo no tiene tratamiento preventivo, lo que eso aumenta el riesgo de hospitalizaciones y el riesgo de crisis severas. Hay un uso excesivo de los ABA, de los broncodilatadores de acción corta. Muchos niños con asma mal controlado usan más de 3 calipers de salbutamol por año. Eso lo que hace que aumente el riesgo de internación y de exacerbaciones, y eso fue descrito muy bien por el estudio Sabina del 2022. En Argentina, según los datos de ISAC, 50% de los niños asmáticos solo usan salbutamol y no usan corticoides inhalados. ¿Por qué hablamos de sobretratamiento? Y porque hay un diagnóstico excesivo, el 30 al 50% de los niños diagnosticados con asma en realidad no tienen asma. Y eso fue un trabajo muy grande que presentó en la revista Lancet del 2021. Hay un uso innecesario de corticoides inhalados y broncodilatadores en niños sin asma. Pero muchos niños también reciben corticoides inhalados ante sibilancias virales que no tienen criterio de colocación. En menores de 5 años se abusa del uso del beta-2 en infecciones respiratorias superiores que no tendrían broncoobstrucción real. Por lo tanto, el asma infantil, si bien uno lo escucha hasta en la sopa, porque es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en pediatría, todavía hoy, en 2025, seguimos teniendo un subdiagnóstico, seguimos teniendo un sobretratamiento en los no asmáticos y un subtratamiento en los asmáticos. Por eso vale la pena refrescar algunas cositas. Esta es la literatura, la más nueva y muchísima literatura de esto. Me gustaría compartir 5 puntos claves, algunos nuevos, otros no tan nuevos, pero que entre todos nos va a ayudar a manejar en nuestro consultorio, sin necesidad de tantos estudios colaterales, nos va a ayudar a manejar un poco a estos pacientes. Uno es la reducción de SABA como monoterapia y la aceptación de los LABA en las exacerbaciones. Eso ya lo vamos a explicar. Uso de terapias biológicas, un nuevo armamento que tenemos al alcance de las manos. Lo que habló en esa excelente disertación el doctor estaba con lo de que es la microbioma, que también el asma tiene su microbioma específico. El viejo control ambiental y evaluaciones de comorbilidades que muchas veces no le prestamos mucha atención. Y los fenotipos, también algo muy viejo, pero que sirven mucho para catalogar, clasificar y después medicar a ese paciente. Y al último le voy a mostrar unas diapositivas de un trabajo que habíamos hecho acá en Rafaela hace más de 15 años, y que es un trabajo que está relacionado mucho a esto. Perdón. Perdón. Bueno,
Pasamos al punto 1, eliminación del SABA. Uno se acuerda cuando estaba en la guardia, en el consultorio, broncoespasmo significa salbutamol. O sea, sí o sí. Y no es que no sigue esa relación valiendo, siendo eficaz, sino que en el asma, acá estamos hablando en el asma y no en broncoespasmos que no son de tipo asmático, sino que en el asma, ustedes saben que hay un componente de broncoobstrucción y hay un componente de inflamación de la mucosa bronquial. Bueno, el salbutamol o los SABA, los broncodilatadores de acción corta, actúan relajando el músculo liso, broncodilatando, pero no tratando la inflamación bronquial. Por lo tanto, en asmáticos, el uso excesivo de broncodilatadores de acción corta no reduce la inflamación. Al no reducir la inflamación, eso enmascara el compromiso que puede tener ese asma, agudizándolo. Hay mayor riesgo de muerte en los chicos que usan más de 3 aerosoles al año de salbutamol. Sabemos que el salbutamol tiene efecto adverso, la taquifilaxia, uno necesita cada vez más dosis para presentar la misma el mismo beneficio, y también tiene taquicardia, temblores e inflamación paralocal. En resumen, el SABA no solo, sino que lo vamos a empezar a asociar a esteroides, y eso lo vamos a ver que según la edad y la gravedad del paciente. En menores de 6 años, y vuelvo a hacer la aclaración, en sibilancias por asma, no en sibilancias de bronquiolitis, posvirales u otro tipo de sibilancias. Enfoquémonos en los pacientes menores de 5 años con asma. Estos pacientes no se recomienda usar salbutamol solo, debido al riesgo de la falta de control de la inflamación. Por lo tanto, tendríamos que agregarle a esos corticoides, a esos SABA, corticoides, ya sea inhalados, ya sea orales o parenterales, dependiendo de la gravedad del paciente, pero no usarlo solo. Aunque yo tenga que usar una semana, porque es un asma muy leve o intermitente, uso una semana, pero con los corticoides juntos al salbutamol y no solo. Si los síntomas son frecuentes, o sea, si yo tengo que usar muchas veces salbutamol más corticoides, ya me tengo que plantear hacer una prevención a largo plazo con un preventivo diario con ese paciente. En esta etapa no se usa el LABA, que yo había dicho anteriormente, que lo estamos utilizando en el rescate. A menor de 6 años no estamos autorizados a usar LABA. Y si el niño necesita más de 3 veces por semana corticoides, salbutamol, acuérdense de iniciar una terapia de mantenimiento. En chicos de 6 a 11 años, los SABA no se utilizan solos, se utilizan con esteroides de distintos tipos, como dije anteriormente. No se recomiendan más como rescate habitual. Y acá comienza a aparecer la combinación de formoterol corticoide inhalado. Esta combinación, después del estudio SMART, que se hizo hace unos años, ese estudio comparó corticoides, chicos asmáticos con corticoides, y en cada crisis hacerle salbutamol a chicos tratados con formoterol budesonide, y cuando hacían crisis los sacaban de la crisis con el mismo formoterol budesonide, usan el formoterol en salvas como se usa el salbutamol, y vieron que el efecto era muchísimo mejor, con menos exacerbaciones, con menos internaciones. Por lo tanto, a partir de ese momento, las gallinas también empiezan a adoptar el formoterol como rescate y como mantenimiento. En mayores de 12 años, el SABA solo está desaconsejado, igual que en la edad anterior. Se usa acompañado a corticoide inhalado o sistémico. El uso frecuente de SABA siempre indica mal control, y se prefiere a esta edad el tratamiento preventivo o de mantenimiento con formoterol, y también el de rescate, formando parte de la terapia SMART. En resumen, SABA es primera línea en sibilancias no asmáticas, pero con asociado a esteroides en asma en menores de 6 años. Formoterol puede usarse en las crisis, pero en pacientes de más de 6 años y ya tratados previamente con la combinación formoterol-budesonide. No puedo en un paciente que no está tratado con ese preventivo sacarlo de la crisis con ese preventivo. Lo tengo que sacar si el paciente está con el mantenimiento ese. Si no, no. Si no, tengo que usar salbutamol y corticoide, y posteriormente después cambiaré la dosis de mantenimiento. ¿Y el salmeterol lo puedo usar? No, no lo podemos usar el salmeterol. Formoterol tiene una acción a los 3 minutos.
broncodilatadora, el salmeterol a los 30 minutos. Por lo tanto, no podemos usar salmeterol en una crisis por el tiempo de demora que tiene en actuar. Punto número 2, el uso de terapias biológicas. ¿Y esto qué sería? Bueno, eso es otro armamento que tiene ya el neumonólogo especialista, incluso dentro de la neumonología ya hay especialistas en asma grave, de difícil manejo. El asma grave está ocupando entre el 5 y el 8% del número total de asmáticos. Dentro de ese asma grave, un 5 o un 10% pueden necesitar biológicos. Estamos hablando de una franja extremadamente chica de pacientes que pueden necesitarlo, pero quiero que conozcan que están a la mano. ¿Y qué son? Si nosotros interpretamos la inflamación bronquial como un incendio dentro del bronquio, hasta hace pocos años atrás conocíamos el único bombero que había era el corticoide inhalado, o el corticoide parenteral o por voz. Bueno, ahora han aparecido otros bomberos que van a ir a apagar el fuego en la cascada de la inflamación en forma más específica. Esto es el omalizumab, por ejemplo, que es uno de los primeros que salió. Específicamente es en el asma alérgico, porque en el asma alérgico hay una desviación TH2, hay una estimulación en la cascada alérgica con aumento de eosinófilos, aumento de IgE, y este es un anti-IgE, o sea que va a bloquear la cascada de la población a ese nivel y va a desinflamar el bronquio. El mepolizumab es un antileuquina 5, otro de los integrantes de la cascada de la inflamación. Esto se usa más en asmas graves eosinofílicos. Son asmas que tienen infiltrado bronquial de eosinófilos, pero no tienen IgE o PLIC positivos. Siempre se usa en chiquitos de más de 6 años. El dupilumab es uno de los últimos, bien ya aprobado en pediatría, es para el asma alérgico, en donde tenemos una fracción de óxido nítrico exhalado aumentado. Eso hoy disponemos de aparatos de medición de óxido nítrico, en donde lo medimos por partes por billón, y bueno, pacientes con más de 30-35 partes por billón asociado a un asma de tipo alérgico, el dupilumab, que actúa en la interleuquina 4 y 13, que forman parte de la cascada de la coagulación, va a ir a apagar el fuego en forma más específica. Hoy se están investigando muchos monoclonales más. Son medicamentos caros, son medicamentos para una franja muy pequeña de pacientes, y también se está avanzando mucho en biomarcadores para ser más específico en combatir la inflamación. Nosotros como marcadores tenemos eosinófilos, la IgE, la interleuquina 4, la 5, la 13, pero hoy están saliendo más marcadores de inflamación más específicos que en un futuro van a permitir tratar la inflamación mucho más certera. Bueno, otro tema que se trató hoy, y la verdad que en forma muy amplia, es el microbioma ya, ¿no? Porque nosotros tenemos siempre en cuenta como pediatría que el niño nacía estéril, como decía el doctor antes, y el aparato respiratorio permanecía estéril. Bueno, hoy se sabe que no es así. También el aparato respiratorio tiene un microbioma como lo tiene el intestino, que variará según la edad, que variará según la patología. El asma no tiene el mismo microbioma que el fibro quístico, ni tiene el mismo microbioma que el EPOC, ni que el paciente displásico o con enfermedad crónica de neonato. O sea, son todos microbiomas distintos que están en experimentación, pero creo que nosotros podemos colaborar en algo acá, tratando de que ese microbioma tenga una diversidad, como decía el doctor, y no entre en una disbiosis, porque eso puede producir enfermedad crónica y puede activar alergia, puede activar asma o enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo tanto, el parto vaginal, como dijo el doctor, la lactancia materna, el vivir en zona rural, el contacto con muchos hermanos, que antes nosotros prohibíamos, la alimentación saludable, y aquí quiero hacer hincapié en este tema, eso no necesitamos mucho dinero para estimular en nuestro consultorio una buena alimentación. Yo creo que la deuda que tiene la medicina, por lo menos esa es mi opinión, la medicina tradicional, es que diagnosticamos bien, tratamos bien, pero me parece que no nos enseñan a pregonar la salud o a prevenir la salud. Por lo tanto, la buena alimentación, los buenos hábitos, el dormir bien, la terapia antiestrés, el ejercicio físico, que no nos enseñaron nada de eso, pues la gente se enferma de todas esas cosas. O sea que me parece que nosotros en nuestro consultorio podemos fomentar una alimentación saludable. Ustedes saben hoy, los chicos, la verdad que tienen
generalmente mucho sobrepeso, y eso es una inflamación crónica sistémica, y eso es fundamentalmente una de las principales causas, es la parte alimentaria. Yo creo que ahí podemos actuar mucho en eso y no necesitamos mucha plata. El estudio Orbex es un estudio que lo llevó adelante el doctor Fernando Martínez, que dirige el Centro Respiratorio Tucson en Arizona, fue el que nombró los sibilantes transitorios, los tardíos, o nombre relacionado a la neumonología de hace muchos años. Ellos probaron vacunas orales, y voy a decir el nombre porque la vacuna oral no tengo conflicto de interés, pero es la bronchovaxón. Ellos probaron en chiquitos de 5 meses a 18 meses el darle a los pacientes que presentaban antecedentes de asma y clínica de asma, le daban bronchovaxón todos los días, 10 días por mes durante 2 años. Y comparado con pacientes que no lo recibían. Todavía no están las conclusiones de ese trabajo, pero aparentemente estaría dando buenos resultados, mejorando el microbioma intestinal. Al mejorar el microbioma intestinal se forman sustancias antiinflamatorias que irían al bronquio, porque vamos a decir que tiene que ver el intestino con el bronquio. Bueno, hay un eje intestino pulmonar y a través de mediadores químicos podemos desinflamar el bronquio actuando sobre el microbioma intestinal. Control ambiental y evaluar comorbilidades. Muchas veces esto es viejísimo, pero podemos traerlo otra vez. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con asma que no están andando bien, nosotros la primera que se viene acá es aumentar la dosis, aumentar la dosis, aumentar la dosis, y a veces hay que sentarse a charlar un poco más con el paciente y ver, bueno, ¿cómo es el control ambiental? Hay humo de tabaco en la casa, combustión, químico, aerosoles, aumento, ¿dónde está viviendo? ¿Qué epigenética tiene ese paciente? Porque eso va a ser muy importante en la manifestación de su asma. Y si no mejora el paciente, pensemos que puede tener una compliance con el tratamiento, que puede tener una buena aerocámara y un buen aerosol, pero puede tener una comorbilidad también, y eso pensémoslo. La mayoría de los pacientes asmáticos andan bien con el tratamiento que se le indica, si lo hace. Pensemos en las comorbilidades y no algo tan grave. Pensemos en rinitis alérgica. Todo paciente asmático tiene rinitis, toda rinitis generalmente hay que investigar o tiene asma. Entonces, tratemos la nariz también, que eso es importante. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, nosotros hacemos el interrogatorio si el paciente vomita mucho. Y yo quiero contarles que el mecanismo de microrespiraciones en reflujo gastroesofágico como causante de crisis asmática o de tos es realmente ínfimo. El mayor mecanismo fisiopatológico acá es la esofagitis del tercio inferior del esófago, y por arco reflejo con el nervio neumogástrico va a producir broncoespasmo reflejo. O sea que tenemos que tener en cuenta que no el paciente puede vomitar sin vomitar, teniendo esofagitis del tercio inferior, que puede por arco reflejo hacer un broncoespasmo. Dicho eso, es más del 90 y pico % de los casos es de esta forma. Como dijimos antes, el estrés, la ansiedad, fundamentalmente en chiquitos preadolescentes, y la infección respiratoria, como una simple sinusitis, puede estar complicando a nosotros la buena respuesta del tratamiento antiasmático. Lo farmacológico es importante, pero acuérdense del control ambiental y acuérdense de valorar las comorbilidades. Evaluación de los fenotipos. Esto también es viejo, tiene muchos años, pero permite encasillar al paciente y yo darle un tratamiento o elegir un tratamiento y esperar una buena o mala respuesta de ese paciente. Los fenotipos, el asma es una enfermedad genética, se transmite por genes, tanto la madre como el padre o ambos. Pero esos genes se van a expresar fenotípicamente dependiendo de su epigenética, dependiendo del ambiente donde vive ese paciente. Por lo tanto, hay fenotipos distintos por distintas expresión de su asma clínica, por el tipo de inflamación, por el tipo de desencadenantes. Tenemos asma inducido por virus, que generalmente presenta una inflamación neutrofílica, no respondedora, por ejemplo, de corticoides. Chicos con asma alérgico, típico, desviación TH2, con inflamación, con IgE, con eosinófilos, y eso sí favorece al tratamiento con corticoides. Pacientes con asma eosinofílico, tienen infiltrado eosinofílico, pero no tienen IgE alta y eosinófilos altos. Asma inducido por ejercicios, esos chicos que van, hacen actividad física y presentan episodios de broncoespasmo 15 o 20 minutos después de hacerlo. Eso es una deshidratación de su vía aérea, hay una disminución de la temperatura interna en la vía aérea, que eso favorece a estimular el broncoespasmo.
asma de difícil control, como lo que vimos antes, los chicos que necesitamos usar esos anticuerpos monoclonales, y los sibilantes de los fenotipos clínicos, que era el sibilante transitorio, el tardío o los tempranos de tipo atópico. Es muy importante calificar a esos pacientes. Y ahora, si me permiten, voy a mostrar un trabajo que hicimos acá en Rafaela de hace 15 años atrás, que tuve la oportunidad de hacerlo con el doctor Castro Rodríguez. El doctor Castro Rodríguez es el que describe el API, que es el índice predictor de asma, que pudimos publicar en una revista de alto impacto. ¿Y esto qué era este estudio? Y bueno, comparamos 142 escolares con sibilancias recurrentes y le cambiamos el entorno, o sea, el entorno rural y el entorno urbano. Comparamos los dos tipos de pacientes. Menor de 5 años, con asma, pero vivían en distintos lugares. ¿Qué pensábamos nosotros? En ese momento no se conocía el microbioma. En ese momento estaba en boga la teoría de la higiene. ¿Qué era la teoría de la higiene? Y bueno, que un médico, se llama Strachan, en el año 1989, descubre que pacientes del campo no presentaban tanto fiebre de heno o rinitis como los que vivían en la ciudad. Entonces postula que los pacientes de Irlanda del campo, estando en contacto con menos higiene, entre paréntesis, su sistema inmune no le daba bolilla a los pólenes, a los hongos y los ácaros, sino que su sistema inmune tenía que hacer una desviación TH1 para el otro lado, no TH2, y iba a formar interferón para defender al paciente de esa bacteria. Bueno, nosotros con esta tesis quisimos actuar sobre o demostrar que esos pacientes de acá de Rafaela podríamos digamos, justificar la teoría de la higiene. El estudio era un estudio observacional, transversal y analítico, dos grupos, el G1 de ciudad, que eran 82 pacientes de mi consultorio, pacientes con prepaga, con pacientes con buena higiene, pacientes bien cuidados, en contraposición de los pacientes rurales, que eran 60 pacientes. Estos pacientes eran pacientes del campo, hijos de puesteros de campo, en donde, entre paréntesis, tenían menos higiene, o sea, tenían más hermanos convivientes, contacto con animales de granja, tenían muchas mascotas, muchas personas por dormitorio, consumían leche no pasteurizada, algunos agua de pozo, y bueno, pensábamos que fenotípicamente la expresión iba a ser distinta entre estos dos pacientes, entre estos dos grupos de pacientes. Había variables antropométricas que tomamos, el tipo de parto y medidas generales que ya lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, la hipótesis que esta expresión fenotípica en el preescolar sería diferente según el ambiente en donde viva el chico. En la tabla de datos antropométricos vemos que edad, peso y talla y peso de nacimiento no tenían implicancias significativas, ni edad gestacional, únicamente el parto vaginal era estadísticamente más significativo en el grupo rural. Los pacientes del campo tenían más partos normales que los pacientes de la ciudad. Cuando evaluamos el primer episodio de sibilancias, el consumo de antibióticos no dio estadísticamente significativo, pero los pacientes del campo tenían más hermanos, más lactancia materna y dormían más personas por dormitorio. Si comparamos el API y su modificación, que es el API modificado, que lo modifica el VER, agregándole el percutáneo, los dos en el grupo G1, que eran los rurales, tenían mucho más API positivos que los pacientes rurales. Si vamos a la tabla de contingencia, que evaluamos riesgos y evaluamos factores de riesgo, factores de protección, acuérdense, todo lo que es a la derecha del 1 son factores de riesgo, y los pacientes de ciudad tenían más test positivo, más API modificado positivo y más API modificado con PES significativas. Cuando vamos a siguiendo con factores de riesgo, el tabaquismo materno, antecedentes de asma personales y antecedentes hereditarios de alergia, los pacientes G1 presentaban mucho más que los pacientes de G2, y como protección, los pacientes de G2 tenían los partos normales. Factores de protección para atopía, ubicado a la izquierda, acuérdense del 1, son factores de protección. El contacto con animales de granja, el número de mascotas y el consumo de leche no pasteurizada tenían P significativas para protección contra atopía. Si buscamos enfermedades asociadas, rinitis y dermatitis atópica.
estaban en el grupo G1. Conclusiones: existieron marcadas diferencias estadísticas en la expresión fenotípica relacionada a factores epigenéticos. Los pacientes de ciudad tenían parto por cesáreas, menos lactancia materna, menos hermanos, API y API modificado positivo, rinitis, dermatitis atópica positiva, o sea, tenían más asma atópico, en contraposición con los rurales, que tenían partos vaginales, mayor lactancia materna, más hermanos, exposición a animales de granja, alimentación con leche no pasteurizada, fumigaciones a menos de 150 metros, API y API modificado negativo, menos rinitis y menos dermatitis. O sea, presentaban asma no atópicos. ¿Qué queremos dejar nosotros como una sugerencia? Que cuando tengan pacientes de campo, esos pacientes, al tener características fenotípicas no atópicas, muchas veces no van a responder tanto a corticoide inhalado y pueden llegar a responder a veces más con macrólido a veces, si es muy neutrofílico, o por el uso del montelukast. Nuestros hallazgos son coherentes con la hipótesis de la higiene por alteraciones en el microbioma, hoy sabemos, nos permitieron determinar que la exposición de diferentes factores epigenéticos, forma de nacimiento, condiciones alimentarias y condiciones ambientales fueron determinantes para una expresión fenotípica distinta de la. Muchas gracias.